En 2010, mientras millones de espectadores veían a César Millán aparecer tranquilo, confiado y completamente en control en la televisión, su vida real se derrumbaba silenciosamente detrás de escena. En el apogeo exacto del éxito mundial de Dog Whisperer, el hombre famoso por enseñar a la gente cómo manejar el caos y la agresión en los perros, estaba librando en privado batallas que casi lo destruyen. Un matrimonio fallido, una presión emocional aplastante, estrés financiero, pérdidas personales devastadoras y un intento de autolesión se desarrollaron al mismo tiempo mientras las cámaras seguían presentándolo como inquebrantable. Para el público, César parecía un hombre que había dominado el control. En realidad, poco a poco estaba perdiendo el control de casi todo lo que le rodeaba. La historia comienza lejos de los estudios de televisión y de la fama de Hollywood. César Millán nació en el México rural, en una granja donde los perros no eran tratados como mascotas mimadas o compañeros emocionales. Eran animales de trabajo, parte de la supervivencia diaria, criaturas que se esperaba que protegieran, pastorearan y se movieran junto a las personas, sin atención ni afecto constantes. Desde niño, César manejaba a los perros con una especie de calma instintiva que los demás notaban inmediatamente, y al poco tiempo la gente a su alrededor empezó a llamarlo el perrero. Incluso cuando era niño y crecía en Sinaloa, se obsesionó con programas de televisión estadounidenses como Lassie y Rin Tin Tin. Ver esos programas plantó un sueño imposible en su mente mucho antes de que tuviera un camino realista para lograrlo. En algún lugar muy dentro de sí mismo, César se convenció de que algún día se convertiría en el mejor adiestrador de perros del mundo. El problema era que sueños como ese no suelen comenzar en tierras de cultivo aisladas en el México rural. En 1990, con solo 21 años, César tomó el tipo de decisión que cambia permanentemente una vida de una forma u otra. Con solo $100, el último dinero que su padre pudo darle, le pagó a un coyote para que lo ayudara a cruzar ilegalmente las peligrosas colinas cercanas a Tijuana. Llegó a San Diego sin saber hablar inglés, sin conexiones, sin estabilidad y sin ningún plan claro más allá de la obstinada creencia de que de alguna manera lo lograría. La realidad que le esperaba en Estados Unidos era mucho más dura que el sueño que llevaba al otro lado de la frontera. Durante casi un mes, César vivió sin hogar en las calles de San Diego, luchando por sobrevivir día a día mientras buscaba desesperadamente cualquier oportunidad relacionada con los perros. Finalmente encontró trabajo en una peluquería canina, y no pasó mucho tiempo antes de que los clientes comenzaran a notar algo inusual en él. Los perros ansiosos se relajaron a su alrededor. Los perros agresivos se calmaron de maneras que los dueños no podían explicar. César no se acercaba a los animales con miedo o frustración, y de alguna manera los perros parecieron sentirlo al instante. Más tarde se mudó al norte a Los Ángeles y realizó diferentes trabajos mientras intentaba mantenerse a flote financieramente. Trabajó en un taller de detallado de automóviles, ahorró suficiente dinero para comprar una camioneta y poco a poco comenzó a construir su reputación, llevando consigo perros difíciles para sesiones prolongadas de entrenamiento. En poco tiempo, la gente en los vecindarios de Englewood y South Central comenzó a reconocer la extraña visión de un hombre mexicano en patines deslizándose por las calles mientras era arrastrado por enormes jaurías de perros atados. La imagen parecía casi surrealista, pero funcionó. La noticia se corrió silenciosamente de un dueño de perro a otro, porque los resultados eran difíciles de ignorar. César parecía capaz de calmar animales a los que otros entrenadores ya se habían rendido. En 1998, abrió su centro de psicología canina en el centro sur de Los Ángeles. Ese fue el punto de inflexión en el que su reputación comenzó a traspasar los barrios locales y llegar a círculos de celebridades lo suficientemente poderosos como para cambiar por completo su futuro. Pero el máximo responsable de abrir esa puerta no fue un ejecutivo de televisión ni un productor. Era la actriz Jada Pinkett Smith. Poco después de conocer a César, Jada se convirtió en una de sus primeras defensoras porque creía genuinamente en lo que veía mientras lo veía trabajar con perros. Ella comprendió de inmediato que su mayor obstáculo no era el talento. Fue comunicación.
César todavía apenas hablaba inglés lo suficientemente bien como para desenvolverse en la vida diaria, y mucho menos en la televisión. Chada personalmente hizo los arreglos necesarios para que recibiera tutoría en inglés, lo que lo ayudó a desarrollar lentamente las habilidades lingüísticas que más tarde le permitirían comunicar sus ideas a millones de espectadores. A medida que su confianza creció, ella lo presentó a más clientes dentro de los círculos de Hollywood, y finalmente su reputación llegó a los productores de televisión, quienes se dieron cuenta de que podría haber un programa completo escondido dentro de su inusual enfoque de la rehabilitación canina. Su primera gran exposición a nivel nacional llegó en 2002 a través de un artículo de la revista People sobre su trabajo en la rehabilitación de perros pertenecientes al director Ridley Scott. 2 años después, en 2004, se estrenó en National Geographic Channel Encantador de Perros, con César Millán, y de repente, el hombre que cruzó la frontera con $100 se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión por cable. El ascenso fue explosivo. Para la tercera temporada, Dog Whisperer se había convertido en el programa de mayor audiencia de la cadena y obtuvo el reconocimiento Emmy al tiempo que atraía audiencias de todo el mundo. Millones de espectadores quedaron fascinados al ver a César entrar en casas con perros violentos, agresivos o incontrolables y de alguna manera transformarlos en cuestión de horas. Pero incluso mientras el público se enamoraba de él, otra reacción se estaba gestando silenciosamente dentro de la comunidad profesional del comportamiento animal. Desde el principio, César recibió serias críticas por todas partes. Su filosofía central parecía simple e intuitiva para los espectadores comunes y corrientes. César creía que los perros funcionaban como animales de carga y requerían un liderazgo tranquilo y confiado por parte de los humanos. Repetía constantemente que los perros necesitan ejercicio, disciplina y cariño en ese orden. Basado en esa filosofía, utilizó técnicas como correcciones con correa, restricción física, posicionamiento estilo alfa y lo que describió como toques correctivos para interrumpir comportamientos peligrosos. Para millones de personas que miraban desde casa, las transformaciones parecieron extraordinarias. Las familias que tenían que lidiar con perros aterradores de repente parecieron aliviadas cuando los animales se calmaron dramáticamente en una sola tarde. Pero muchos veterinarios y especialistas en comportamiento animal argumentaron que todo el marco detrás de los métodos de César era fundamentalmente defectuoso. Organizaciones como la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal advirtieron repetidamente que el entrenamiento basado en la dominancia podría aumentar el miedo, la ansiedad y la agresión en lugar de resolverlos. Los críticos también señalaron que la famosa teoría del lobo alfa a la que César hacía referencia a menudo ya había sido fuertemente cuestionada por los investigadores. Los estudios originales se centraron en lobos atrapados juntos en cautiverio, no en manadas salvajes naturales, e incluso algunos de los científicos detrás de la investigación admitieron más tarde que las conclusiones habían sido mal entendidas y simplificadas en exceso. Según muchos expertos, los perros no se pasan la vida luchando constantemente contra los humanos por el dominio como a menudo implicaba el programa de televisión. Argumentaron que el uso de correcciones basadas en castigos en animales asustados o reactivos a veces podría empeorar los problemas de conducta en lugar de rehabilitarlos. César se negó a dar marcha atrás ante esas críticas. Para él la evidencia existía directamente frente a la cámara. Señaló repetidamente a perros considerados desesperados o peligrosos antes de su intervención, perros que creía que regresaban sanos y salvos a la vida familiar gracias a sus métodos. También argumentó que el entrenamiento de refuerzo puramente positivo a menudo fallaba en casos severamente agresivos, dejando a los dueños sin soluciones prácticas cuando los perros se volvían peligrosos. La división entre partidarios y críticos se hizo cada vez más intensa porque ambas partes creían que estaban protegiendo a los perros. Y finalmente el debate dejó de ser teórico. En 2012, durante una aparición en The Alan Titchmarsh Show, el presentador Alan Titchmarsh confrontó abiertamente a César al aire sobre imágenes que los críticos consideraban abusivas. Alan lo acusó directamente de usar métodos crueles e innecesarios después de ver un video donde César parecía golpear a un perro en el área de la garganta. César se defendió de inmediato, insistiendo en que la acción no fue un abuso,
sino un toque correctivo diseñado para interrumpir un comportamiento peligroso de manera segura. Mientras tanto, organizaciones como la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales advirtieron públicamente a los espectadores que algunas de las técnicas mostradas en el programa podrían causar miedo, dolor y una escalada de agresión si se imitaban incorrectamente. Lo que hizo que la controversia fuera tan explosiva fue que las personas que veían exactamente el mismo metraje a menudo terminaban viendo realidades completamente diferentes. Los partidarios vieron a un entrenador salvando perros peligrosos antes de que la eutanasia se volviera inevitable. Los críticos vieron a un hombre normalizando los métodos basados en el miedo en la televisión de entretenimiento. Y entonces empezaron los pleitos. El primer caso importante llegó en 2006 cuando el productor de televisión, Flody Suárez, presentó una demanda alegando que su perro labrador Gator sufrió lesiones graves mientras estaba en el Centro de Psicología Canina de Cesar. Según documentos judiciales, Suárez recibió una llamada frenética informándole que el perro había sido trasladado de urgencia a atención veterinaria de emergencia después de supuestamente colapsar durante el entrenamiento. Cuando llegó Suárez, afirmó que Gator estaba sangrando por la boca y la nariz, luchando por respirar dentro de una tienda de oxígeno y cubierto de hematomas. La demanda alegaba que los miembros del personal habían obligado al perro a subirse a una cinta mientras usaban un collar de estrangulamiento durante sesiones de ejercicio intenso. Según se informa, los costes veterinarios superaron los $25.000. El caso finalmente se resolvió de forma privada al año siguiente, pero el daño público ya había comenzado. Las historias que cuestionaban lo que realmente sucedió detrás de escena en las instalaciones de Cesar comenzaron a extenderse mucho más allá de los círculos veterinarios. Luego vino otra demanda importante en 2015. Una enfermera de Florida llamada Allison Whitney afirmó que sufrió una desfiguración permanente después de ser atacada por un perro supuestamente liberado prematuramente del Centro de Rehabilitación de Cesar. Según la denuncia, el perro no había completado realmente la rehabilitación antes de ser devuelto, lo que plantea serias dudas sobre si los animales peligrosos estaban siendo eliminados demasiado rápido. En ese momento la imagen pública de Cesar estaba cada vez más dividida. Para sus seguidores seguía siendo un hacedor de milagros que rehabilitaba perros que nadie más podía salvar. Para los críticos representaba una personalidad televisiva peligrosa que difundía filosofías de entrenamiento obsoletas y potencialmente dañinas a millones de espectadores. Y mientras esas batallas públicas estallaban a su alrededor, algo aún más oscuro estaba sucediendo en privado. Porque durante el mismo período su imperio seguía creciendo, el propio César Millán comenzaba silenciosamente a desmoronarse a puerta cerrada. La denuncia describía heridas abiertas desfigurantes, laceraciones profundas de músculos y tendones y fracturas óseas, y pedía daños punitivos, por lo que caracterizaba como liberación negligente de un animal que el centro había aceptado rehabilitar. El caso se sumó a un patrón que los críticos de Cesar señalaban no solo los métodos utilizados con los animales bajo su cuidado, sino también el juicio que se ejercía sobre cuándo era seguro que esos animales regresaran al público. La demanda más trascendental se produjo en 2021, cuando una demandante llamada Lydia Matis presentó una demanda por un incidente ocurrido en 2017, cuando era menor de edad y gimnasta competitiva de nivel 10, el nivel más alto en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles de Gimnasia de Estados Unidos. La demanda alegaba que el pitbull de Cesar Jr. la había atacado en un edificio de oficinas, propiedad de Cesar en Van Nuys, California, mordiéndola repetidamente en la pierna izquierda y causándole lesiones tan graves que no pudo seguir compitiendo. Había sido reclutada activamente por universidades, incluida la Universidad de Pensilvania, en el momento del ataque. La demanda alega además que Junior tenía un historial documentado de atacar tanto a humanos como a otros perros antes del incidente y que Cesar estaba al tanto de este historial. El caso debía ir a juicio en el verano de 2022, pero se resolvió antes de esa fecha con los términos sellados. La demanda de Matis contenía una acusación adicional que generó una atención significativa por sí sola,
la afirmación de que Junior había matado previamente a uno de los perros de Queen Latifah durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Caesar, y que Caesar había encubierto la muerte del animal diciéndole a la cantante que su perro había sido asesinado por un automóvil. Los representantes de César calificaron la acusación de mentira descarada. La verdad de la reclamación específica sigue como cuestión de registro público sin resolver. El caso resuelto antes de que un tribunal pudiera juzgarlo, pero la acusación en sí, combinada con la gravedad de lo que Mattis describió que le sucedió a ella a los 17 años, representó el punto más bajo de la exposición legal de Caesar en su carrera. Las demandas fueron públicas y dañinas, pero ocurrieron al mismo tiempo que una crisis personal que nadie fuera del círculo inmediato de César conoció hasta 2 años después de que ocurriera un colapso tan completo que casi acabó con su vida por completo. El colapso total. Todo se vino abajo para César Millen en los primeros meses de 2010 en una secuencia de pérdidas que llegaron demasiado rápido y demasiado difíciles para que cualquier persona pudiera absorberlas de la manera normal. En febrero su papá Pitbull murió de cáncer a los 16 años. Papá había estado con César desde los primeros años del Centro de Psicología Canina y había aparecido en el programa constantemente no solo como un personaje recurrente, sino como un genuino compañero de trabajo, un animal tranquilo y experimentado que César usaba para ayudar a socializar a los perros con problemas y cuya presencia constante era parte de su método profesional. César lo ha llamado mi mentor. Fue conmigo a todas partes, incluso a la alfombra roja, dijo César a Inside Edition. La muerte de papá fue la pérdida de un colaborador en el centro de su vida profesional. Un mes después de la muerte de papá, mientras César estaba de gira por Europa, su esposa durante 16 años, Illusion le dijo por teléfono que estaba solicitando el divorcio. Fue difícil porque no me lo esperaba. Entré en una gran depresión. Perdí mucho peso y sentí que perdí lo más importante que era mi familia. A medida que el panorama financiero se fue aclarando en las semanas siguientes, César descubrió algo que agravó la devastación. A pesar de ser una de las personalidades más vistas de la televisión por cable, una serie de malos negocios lo habían dejado casi sin nada que mostrar. Le dijo a Men's Journal, descubrí que no tenía nada, solo camisetas y giras. Le dijo a Men's Journal el espectáculo, los libros, la marca, y casi nada de la arquitectura financiera subyacente le pertenecía. Ese mes de mayo, en el suelo de la casa de su esposa, tragó una combinación de sus Xanax y cualquier otra pastilla que pudo encontrar, se metió en la cama y esperó. Ha descrito su pensamiento en esos minutos con una franqueza con la que resulta difícil sentarse. Pensé, si hago una combinación puedo morir más rápido. Así que tomé todas las pastillas que pude encontrar. En lugar de morir, se despertó en la sala psiquiátrica del hospital donde estuvo en observación durante 72 horas. Su respuesta al despertar vivo fue característicamente práctica. No pasó nada. Pensé, bueno, mierda, eso significa que se supone que no debo morir. Será mejor que vuelva al trabajo. Rechazó la medicación como parte de su recuperación y, en cambio, siguiendo la filosofía que siempre le había enseñado, se reconstruyó mediante el ejercicio físico y el trabajo estructurado. El divorcio finalmente se concretó. Acordó pagarle a Illusion $23,000 al mes de por vida. Su hijo mayor Andrés se negó a reconciliarse con él durante años. El colapso personal se produjo al mismo tiempo que el panorama profesional empezaba a deshilacharse. El impulso cultural del programa se estaba desacelerando. La presión crítica se estaba intensificando y el incidente con los cerdos que se produciría en 2016 traería una investigación por crueldad animal directamente a su puerta. El incidente del cerdo y el espectáculo que desaparecieron silenciosamente. Dog Whisperer con César Millán se transmitió en National Geographic Channel hasta 2012, cuando fue cancelada después de 8 temporadas. Un formato derivado, César 911, se lanzó en Nat Geo Wild y continuó hasta 2016, y fue durante esta ejecución que ocurrió el incidente que generó el escrutinio legal más directo de los métodos de César. En un episodio de febrero de 2016, César estaba trabajando con una mezcla de Bulldog Terrier francés
llamado Simon, que tenía un historial de atacar a los cerdos de su dueño. Para abordar el comportamiento, César organizó una sesión de entrenamiento directo con un cerdo. Simón atacó al cerdo, le mordió la oreja y le hizo sangrar. El episodio fue transmitido y la American Humane Association respondió formalmente afirmando que el tratamiento de los animales no cumplía con sus pautas para el uso seguro de animales en medios filmados. Más de 10.000 personas firmaron una petición calificando los métodos como inhumanos. El Control de Animales del Condado de Los Ángeles inició una investigación. La investigación concluyó el 11 de abril de 2016, cuando la oficina del fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles se negó a presentar cargos citando pruebas insuficientes y descubriendo que los métodos de César eran seguros y humanos. El fallo formal lo absolvió legalmente, pero el episodio ya había causado un daño a su reputación que la exoneración no pudo reparar por completo. La serie Better Human, Better Dogs se lanzó en National Geographic en 2021 y duró 5 temporadas. La cuarta se estrenó en abril de 2024 y la quinta en agosto de 2024. A finales de 2024, el programa desapareció de Disney Plus, donde se había estado transmitiendo, y Disney ofreció una declaración que lo describe como una decisión comercial estándar, que es el tipo de explicación corporativa que no proporciona información útil sobre lo que realmente motivó la elección. Los fanáticos estaban frustrados. César no hizo ninguna declaración pública sobre la destitución. El programa no se había renovado para una sexta temporada a mediados de 2025. Y a pesar de todo, las cancelaciones, las demandas, la investigación porcina, los rumores virales, a principios de 2025, que afirmaban falsamente que había sido sentenciado a cadena perpetua. César siguió construyendo y encontrando audiencias que no estaban listas para dejarlo ir. Veamos qué está haciendo ahora. César Millán, realidad presente. César Millán actualmente opera el Centro de Psicología Canina en Santa Clarita, California, una instalación de 43 acres en las montañas al norte de Los Ángeles, que le sirve como base de entrenamiento, lugar de rodaje y encarnación física del sueño que ha descrito haber tenido desde la infancia. En marzo de 2025, lanzó una membresía de coaching virtual en vivo llamada Pack Leadership Community, que brinda a los suscriptores acceso directo semanal a él a través de sesiones en vivo y preguntas y respuestas en tiempo real. Se asoció con XL Brands en una línea de productos para mascotas llamada Trust, Respect, Love, de César Millán. Lanzó un podcast llamado Walking with César a finales de 2024 que combina consejos de entrenamiento con historias personales y entrenamiento mental. Actuó en la Feria del Condado de San Diego en junio de 2025, trabajando con audiencias en vivo en el formato que ha utilizado desde la cancelación del programa original, mitad conferencia, mitad demostración con perros del refugio local. Está comprometido con Shahira Dar, una mujer nacida en República Dominicana que conoció cuando trabajaba como vendedora en una tienda Dolce & Gabbana en Los Ángeles, con quien ha estado desde 2011 y con quien se comprometió formalmente en 2016. Su hijo Calvin ha aparecido en algunos de sus proyectos de medios y César ha dicho abiertamente que está avanzando hacia un traspaso generacional, que parte de lo que está haciendo ahora es capacitar a sus hijos para llevar adelante el trabajo. Su hijo mayor André, con quien su relación se fracturó durante el divorcio, finalmente se reconcilió con él, de lo que César ha hablado como una de las reparaciones más importantes que ha hecho en su vida. La controversia sobre sus métodos no se ha resuelto y no muestra signos particulares de resolverse. La posición de la comunidad de las ciencias del comportamiento no ha cambiado. Los principales investigadores del comportamiento animal consideran que el entrenamiento basado en la dominancia se basa en un modelo inexacto de comportamiento canino y conlleva riesgos reales de aumento del miedo y la agresión en los animales sometidos a él. La posición de César tampoco ha cambiado. Defiende los resultados que produce, reconoce que ningún método funciona para todos los perros
y continúa operando bajo una filosofía que desarrolló no en un entorno académico, sino en las calles del centro-sur de Los Ángeles, observando cómo perros que no tenían nada en común con una manada de lobos cautivos, en realidad se comportaban cuando los manejaba alguien que confiaba en sus instintos más que en cualquier libro de texto. Lo que deja claro el arco completo de su historia es que el tema real de César nunca han sido solo los perros. Los perros son el método. El tema es la cuestión de cómo establecer autoridad sobre algo que no habla tu idioma y cómo proyectar el tipo de energía tranquila, centrada y decidida que hace que un animal asustado o agresivo te reconozca como el centro estable de su mundo y deje de pelear. César lleva 55 años respondiendo esa pregunta en el contexto de los perros. Según él mismo, también pasó esos mismos años sin responder en el contexto de su matrimonio, sus finanzas, su hijo mayor, y la comunidad crítica que ha argumentado que está causando daño mientras cree que está haciendo el bien. La brecha entre esas dos cosas, el hombre que puede calmar a cualquier perro y el hombre que no siempre puede calmar su propia vida, es lo que lo hace genuinamente complicado, de una manera que ni sus defensores ni sus críticos han estado completamente dispuestos a aceptar. ¿Crees que los métodos César funcionan y son ideales? ¿O la ciencia tiene toda la razón al decir que se trata de maltrato animal? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.